Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a este programa, Entorno Económico. Les saludo con mucho gusto. Y en esta ocasión hablaremos sobre el impacto de las normas de información financiera en los precios de transferencia. Para esto tenemos a dos expertos en la materia, que agradezco su presencia el día de hoy. Es la contadora pública certificada Angélica Ruiz López, quien es licenciada en Derecho y también maestra en Fiscal. Es integrante de las comisiones Fiscal y de Precios de Transferencia de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También nos acompaña el contador público certificado Rafael Aguilera, integrante de la Comisión Nacional de Normas de Información Financiera del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante que empecemos por explicar a las personas que nos ven qué son los precios de transferencia. Sí, claro que sí. Me voy a permitir, Rafa, voy a tomar la palabra para comentar un poquito los precios de transferencia. A veces los escuchamos y nos remitimos a lo que tiene que ver con las operaciones que se dan entre empresas filiales o del mismo grupo, o entre empresas y las personas que las conforman como sus socios. Los precios de transferencia son una serie de reglas, o son aquellos a los que se transmiten los servicios, los bienes, las empresas del mismo grupo, que normalmente deberían de ser a valores de mercado, pero como son del mismo grupo, es decir, tienen los dueños en común, administradores en común o control común, es muy viable o muy fácil que se pueda manipular el precio y entonces venderse caro o barato dependiendo de lo que se necesite para pagar menos impuestos. Entonces, los precios de transferencia son aquellos que deben de respetar la normatividad existente para demostrar que no por la relación que hay entre estas empresas, los precios se fijaron de esa forma o fueron manipulados. Esos son entonces los precios a los que se venden o se transfieren bienes y servicios las empresas relacionadas. ¿Quiénes están obligados entonces, contadora, a respetar las normas de precios de transferencia? Bueno, pues para efectos fiscales, que es lo que yo voy a hablar, Rafa nos comentará lo que tiene que ver con normas de información financiera, pero para efectos fiscales las obligaciones son claras y son principalmente para personas morales que realicen operaciones con partes relacionadas con empresas del mismo grupo, con sus socios, con sus administradores, que les vendan, que les compren, en general. Y las personas morales que realicen estas operaciones pero con partes relacionadas en el extranjero. Además, también las personas físicas tienen esta obligación, específicamente personas físicas con actividades empresariales. Son quienes tienen más obligación de respetar o de cuidar toda la normatividad de precios de transferencia para demostrarle al fisco que no se están evadiendo impuestos o erosionando las bases gravables por los precios a los que se venden. Y hablando de normas de información financiera, ¿cómo se relacionan las normas de información financiera con los estudios de precios de transferencia? Sí, mira, déjate comento, con lo que ella estaba precisando de quiénes son los obligados, pues aquí en normas de información financiera, independientemente hagas operaciones entre partes relacionadas, si es empresa filial, controladora, subsidiaria, tenedora, o sea, como le quieras llamar, a las normas no les importa. Tú tienes que aplicar las normas si eres persona física, persona moral, independientemente hagas estas operaciones. Pero ya en lo particular, como tú comentas, o sea, respecto al tema de partes relacionadas, bueno, hay una norma específica que trata sobre las partes relacionadas. Esta norma específica es la norma de información financiera C13. Pertenece a la serie C, número 13. ¿Qué significa? Que es una norma que me guía que cuando existen operaciones, como lo que comenta la contadora Angélica, sobre empresas hermanas o cierta relación, dice la norma, perfecto, es normal, en el ente de negocios, a lo mejor como ella dijo, bueno, a lo mejor se prevé o se cree que se quiera modificar la base gravable en el aspecto del contable, financiero, dice, bueno, es parte del quehacer de los negocios. Entonces la norma que regula eso dice, como sé que es parte normal
de las operaciones entre empresas que se vendan barato o que se vendan caro, depende del contexto, solamente tú revélamelo. Es decir, dime cuáles son, nada más. O sea, no hay un asiento contable, no hay un registro especial, ¿no? O sea, tú haz las operaciones normales, aunque sea por debajo del mercado, perfecto. Cumple la NIF, pero respecto a estas operaciones en particular, me lo tienes que explicar en las notas a los estados financieros. ¿Cuáles son? ¿Por qué se hacen? ¿Cuándo? Nada más, explícamelo. Eso es la norma financiera C13, así llamada partes relacionadas, que es una norma meramente informativa. Contador, entonces, ¿son obligatorias las normas de información financiera en los precios de transferencia? Bueno, como nos acaba de referir Rafa, la NIF C13, que es la que nos define muchos conceptos de partes relacionadas, es meramente orientativa. Para efectos fiscales, tenemos que tener certeza legal, es decir, que todo lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones esté en ley. Entonces, como tal, no hay, de hecho hay ciertas cuestiones que están un poquito diferentes en la ley que en las normas de información financiera, por lo que de entrada pudiera pensarse que no son obligatorias. Sin embargo, para demostrar que estos precios a los que se venden las partes relacionadas están dentro de un valor aceptado como de mercado, hay que aplicar una serie de métodos o alguno de los métodos que nos establece la ley. Hay 6 métodos y estos métodos nos dicen en algunos de ellos, ¿sabes qué? Utiliza el precio, compara tu precio con el que se daría en el mercado. En otras nos dice compara tus utilidades o compara tu costo, tu margen de reventa, o compara así cuestiones que tienen que ver más ya con cuestiones financieras, ¿no? Compara tu utilidad bruta, compara tu utilidad neta, tu utilidad operativa con las que serían las empresas del mercado para ver si estás igual que las demás o estás muy fuera, ¿no? Para ver si manipulaste precios o no. Entonces, en ese sentido, sí hay un artículo de la ley del impuesto sobre la renta que sí dice que para poder determinar correctamente los ingresos, los costos, los gastos, las utilidades brutas operativas, tendrán que hacerse conforme lo digan las normas de información financiera. Entonces, para ese punto en específico de poder determinar esos conceptos y poder aplicar correctamente los métodos, sí nos remite la ley a las normas de información financiera, ¿verdad, Rafa? Es correcto. ¿Cuál sería la norma de información financiera que regula los conceptos de partes relacionadas? Ok. Bueno, aquí como lo comenta ella, bueno, no es una norma ya en particular. O sea, como te comentaba, la NIF C13 nos dice, revélame cuando hay partes relacionadas más. Pero para aplicar los métodos de precio de transferencia, que están en el impuesto sobre la renta, como bien lo dijo, hay varios conceptos. O sea, por ejemplo, en el concepto de ingreso, pues está en una norma. Luego el concepto de utilidad bruta está en otra norma. El concepto de utilidad está en otra norma. Oye, entonces es una serie de conceptos que están en diferentes normas. Entonces, así, siendo precisos, oye, hay una norma de información financiera aplicable a los estudios de precio de transferencia. No hay una norma que diga NIF, precio de transferencia, no. Lo que hay son varios conceptos distribuidos en todo el libro de normas de información financiera que debo de tomar, como ella bien lo comentaba, de conceptos de qué es un ingreso. Aquí era tal norma. Oye, que ¿dónde están los costos? Bueno, ¿cuáles costos? Aquí ir a determinada norma. Entonces, así de manera aislada, no. Nuevamente, como creo que regresamos al inicio, ¿quién debe de aplicar las normas? Todos. ¿Qué operación? Todos. O sea, aquí no hay de aplico una partecita, no. Debo de entender y aplicar todo el libro, porque todo el libro aplica a precio de transferencia, cuando son conceptos que hacen referencia a dichos estudios. Y podríamos señalar como los más usados en los precios de transferencia, cuáles son las normas de información financiera que se deben de aplicar o que se aplican más en los precios de transferencia. Podemos mencionar varias. La primera, la de cajón, así, fue la de C13, que es la que te comentaba, que es partes relacionadas. Otra podemos utilizar la NIF A5, que se llama elementos de los estados financieros básicos. Ahí se encuentra la definición que es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un costo, qué es un gasto. Entonces, esa también es muy importante. Otra tercera que te puedo decir, creo que es importante, sería la de
la NIF B8, estados financieros consolidados o combinados. Como ella comentó ahí, precisó que cuando hay partes relacionadas quiero ver si yo controlo empresa y controlo empresario. Entonces, ¿qué es control? Bueno, esa NIF B8 que te preciso, pues da una cátedra de lo que se entiende como control. Otra y última, que creo que es importante que se debe de ver, es la NIF B5, información financiera por segmentos. Porque parte de los estudios de precio de transferencia es por segmentos. Hay que segmentar o separar la empresa por negocio, por segmento operativo. Entonces, así a grandes rasgos, así siendo muy simplistas, entonces NIF C13, NIF A5, NIF B8 y NIF B5. Quiere decir las más importantes que debemos de observar para aplicar un estudio de precios de transferencia. Bueno, pues yo creo que es importante esa precisión, sobre todo para los expertos, ¿no?, en esto de precio de transferencia. ¿Cuáles son los temas más importantes que un experto en precios de transferencia debe de poner más atención al momento de aplicar las normas de información financiera? Bueno, pues yo te diría, lo primero que tienes que hacer al momento de realizar un estudio de precio de transferencia y que vas a trabajar con información financiera de la empresa, justamente es ver que las normas estén correctamente aplicadas. Ya sabemos que las normas de información financiera, aunque no son una ley, nos sirven para hablar todos el mismo idioma. Entonces, si yo voy a trabajar con información financiera de mi empresa y la voy a comparar con otra información financiera de otras empresas, pues debo de ver que estén en el mismo idioma, ¿no? Entonces, sí debo tener como mucho conocimiento y cuidado como asesor de precios de transferencia en el cumplimiento correcto de las NIF para poder segmentar adecuadamente, para poder ver que los valores estén bien determinados en contabilidad y que me sean útiles para aplicar los métodos de precios de transferencia. Sería como lo principal. Hay mucha relación de NIF con precios de transferencia para poder demostrar que se está cumpliendo. Hay que acudir sí de manera orientativa a las NIF y en otras pues establecer las diferencias, ¿no? Pero principalmente sería eso, o sea, checar el cumplimiento correcto de las NIF y que la información financiera que me está sirviendo para hacer las evaluaciones sea correcta y sea conforme a normas de información financiera. ¿Algo más que pudiéramos agregar, contador? Bueno, entonces creo que esta parte pues no solamente es cumplir con una disposición fiscal, que como lo comentaba la contadora, es más, lo que las normas de información financiera nos muestra o nos dan información para la toma de decisiones. Como bien lo dijo la norma, que te precisaba hace rato, que es, yo sé que los negocios hacen esa operación, sí, pero esas normas me ayudan a presentar o a revelar esa información para que el usuario, cualquier usuario, bancos, proveedores, empleados, inclusive las autoridades hacendarias, puedan tener información de lo que está pasando. Por eso creo que es de vital importancia cumplir, no solamente por un requisito fiscal o legal, sino más allá, cumplir con las normas de información financiera por el hecho de que presentan información de calidad, que dicha información de calidad se manifiesta en los estados financieros, que los estados financieros, como bien lo comentó ella, es la base para poder iniciar el estudio de precios de transferencia. ¿Alguna cuestión importante que quieras resaltar? Pues nada más el hecho de que una vez que tenemos la información financiera cierta, de acuerdo a NIF, y que hacemos las evaluaciones de acuerdo a las normas de información financiera, hay que valorar entonces ahora sí si los valores, los precios a los que se pactaron las operaciones son o no de mercado. En caso de que no lo sean, el riesgo para el contribuyente es que la autoridad, si lo revisa y lo detecta, lo va a ajustar. Entonces, le va a mover su base gravable, le va a aumentar ingresos o le va a quitar deducciones y eso implicaría un pago de impuestos. ¿Qué sucedería si no cumplo de plano con la regulación de precios de transferencia y no tengo nada, ni siquiera estudio precios de transferencia? Pues llegaría al extremo de que cuando le hago pagos a mis partes relacionadas, estos no son deducibles. Entonces, sí hay mucho que cumplir y es muy importante su cumplimiento en cuanto a este tema para que los contribuyentes puedan seguir haciendo sus negocios de manera correcta. La cuestión de precios de transferencia, como lo comenta Rafa, te sirve para dejar las utilidades donde tengan que estar. Que los centros de negocios que generen las utilidades paguen impuestos, los que nada más sean generadores de costos, pues que no los paguen, pero que se distribuyan correctamente las utilidades
y entonces pueda servir también para tomar correctamente decisiones, pagar correctamente impuestos y que el grupo corporativo funcione adecuadamente. Es decir, esto finalmente dará una certeza a las empresas, al grupo y a todos aquellos que participan de estas transacciones, ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues agradezco mucho su tiempo, que nos hayan venido a platicar de estas cuestiones muy específicas, pero muy importantes para todos aquellos que están metidos en este rubro. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Sí, gracias, gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues los invitamos a que nos vean la página de Cambio Michoacán, que es www.cambiomichoacán.com.mx, y también en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Muchas gracias. Gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.